Señor, mientras en el mundo esté, y haz que arribe sin temor, no feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Himno número 224. 224. Acampados en montes en los cristianos a la lid, la noche se acerca, ya vamos a resistir. Contra Satán y su poder, luchar sin desmayar. Es la victoria, yo sé, y al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Nuestro pendón es el amor, las armas Dios nos da. Marchemos con los santos que en gloria triunfan ya. Ellos por fe salieron a pelear con rapidez. La fe por cual vencieron ya, escudo nuestro es. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Todo aquel que vencerá, blanco se vestirá, ante los ángeles de Dios confesado será. Salgamos pues con fe y valor de estos montes de luz, venciendo huestes de maldad, en nombre de Jesús. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. El enemigo fuerte es quien le resistirá. Bendito Salvador Jesús, tú
firme avanza, Él con nosotros va. Fe es la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Amén. En preparación para la cena del Señor va a ser el himno número 183. Himno número 183. Porque al mundo vino mi Redentor y a los perdidos fue. Porque escogió tan humilde nacer, porque así me amó. Así me amó, porque así me amó, por mí en su preciosa vida dio, porque así me amó, porque amarga copa él bebió de tristeza y dolor, porque sobre una cruz murió el Señor, porque así me amó, porque así me amó, porque así me amó, por mí en su preciosa vida dio, porque así me amó. Hasta que vuelva yo le alabaré y luego al cielo iré para por toda la eternidad con él ahí morar, porque así me amó, porque así me amó, por mí en su preciosa vida dio, porque así me amó. Also, in preparation of the Lord's Supper, we will be singing hymn number 382. Number 382. Number 382. Why did my Savior come to earth and to the humble go? Why did he choose a lonely birth? Because he loved me so. He loved me so. He loved
Jesus comes, I'll sing his praise, and then to glory go, and reign with him through endless days, because he loved me so. He loved me so. He loved me so. He gave his precious life for me, because he loved me so. Time for their Les bendiga, hermanos. La lectura bíblica de esta mañana se basa en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al capítulo 7, versículo 1. Y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos del Señor, y no toquéis el mundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, pues, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. You please go with me to 2 Corinthians chapter 6, verse 14 through chapter 7, verse 1. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to chapter 7, verse 1. And it says, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial, or what part hath he believed with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be you separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Amen. Ahora dejamos en pie para Samuel Alfonso, nuestro Samuel Alfonso. Señor bendiga. God bless you. Nuestra congregación se encuentra en casa. Estamos orando por su salud para que pronto se pueda recuperar y que pronto lo podamos ver aquí con nosotros. Para los demás, quienes no son miembros de esta congregación, pero están sintonizando en este momento, gracias por su presencia a través de este medio. Si acaso nosotros les podemos ayudar con cualquier necesidad espiritual, ahí en su pantalla aparecen varias vías como usted se puede comunicar con nosotros, y le rogamos que lo haga para que hable con uno de nuestros ancianos, para que así le podamos ayudar más. Una vez más estamos estudiando un tema central que he escogido durante este mes de diciembre. El tema central es examinaos, y lo he sacado yo de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe,
probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Once again, we want to welcome each one of you this morning to our morning worship service. As you will know, we have been studying a main theme concerning examine, that is, examine ourselves. And this has been taken from the second book of Corinth, chapter 13 and verse 5, a verse that I would like to read. And it says as following: examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourself. Do not know yourself that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified. Hemos estado estudiando la primera parte de este versículo que dice, examinaos a vosotros mismos. Y hemos estado añadiendo varias frases enseguida de esta frase para que podamos nosotros analizarnos en diferentes aspectos de nuestra vida cristiana. En esta mañana quisiera yo añadirle la frase que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 1, la porción de texto que se leyó en esta mañana. En 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 1 dice la palabra de Dios nuevamente: así que, amados, puestos que fuimos tales, que recibimos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. And you will know that we have been adding to this phrase of 2 Corinthians chapter 13 and verse 5, a phrase that I would like to study with you, and in this case, it is found in 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. And let us read this verse. It says, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Debemos de examinarnos nosotros mismos, hermanos, si acaso realmente nos hemos perfeccionado en la santidad, en el temor de Dios. Este es nuestro tema en esta mañana. Que nos vengamos a examinar nosotros en esta mañana, si acaso yo, si acaso usted se ha perfeccionado en la santidad, en el temor de Dios. Y primeramente queremos mirar la perspectiva lexicógrafa concerniente a estos versículos o a esta frase, porque yo sé bien que hay palabras aquí que quizás vengamos a malentender. Por lo tanto, quiero yo estudiar con ustedes la perspectiva lexicógrafa para que así podamos estar en la misma página y podamos entender el mensaje del apóstol Pablo que le está dando a los hermanos en Corinto. Recuerden que los hermanos en Corinto fueron personas que tuvieron bastantes problemas. Y a consecuencia de esto, miramos nosotros que la base de los problemas que ellos tuvieron fue por causa de que ellos realmente, aún todavía, siendo cristianos, no se habían perfeccionado en la santidad, en el temor de Dios. Y por lo tanto, miramos nosotros que el apóstol Pablo termina el capítulo 6 dando a entender a los miembros de la congregación en Corinto de que ellos deben de despojarse, de que ellos deben de dejar ciertas cosas. Y por lo tanto viene a concluir en el versículo 1 del capítulo 7. Así que, a consecuencia de lo que acabo de leer, a consecuencia de lo que acabo de escribirles, yo espero que ustedes, dice el apóstol Pablo, vengan a perfeccionarse en la santidad, en el temor de Dios. Pero ¿qué es lo que realmente significa esta frase? Y dejamos que los lexicógrafos nos den a entender a nosotros el significado de esta frase. En primer lugar, tenemos la palabra perfeccionándose. Es una palabra griega que está compuesta de dos palabras, epitelos. Y esta palabra simplemente
quiere decir, epi quiere decir hacia, y telos quiere decir un cumplimiento, que se venga a acabar, que se venga a terminar. Esta misma palabra la usa el apóstol Pablo en otras partes de la Escritura, y noten en cómo es traducida. Primeramente la encontramos en Romanos capítulo 5 y versículo 8. En Romanos capítulo 5 y versículo 8, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y miramos nosotros aquí entonces que esta palabra, ¿verdad?, es traducida un término, un fin de la persona en Cristo Jesús vino a ser la muerte, en el cual vino a traer la perfección a todo ser humano. Pero cuando la encontramos en Gálatas capítulo 3 y versículo 3, noten en cómo el apóstol Pablo la traduce aquí. En Gálatas capítulo 3 y versículo 3 dice la palabra de Dios lo siguiente. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Galacia, que habían sido cambiados por los judaizantes, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais, ahí está la palabra, a acabar. Este es epitelo, por la carne. Solo que entonces, cuando regresamos a 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 1, y miramos la palabra perfeccionar, el apóstol Pablo simplemente está diciendo que la persona llegue a un cumplimiento, que venga hacia perfeccionar aquello lo cual el Espíritu Santo hizo con tal persona. Y recuerde que cuando la persona pecadora es bautizada, 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 dice que es consagrada, es santificada, es decir, es puesta aparte. Pero este proceso de consagrar, de poner aparte, es un proceso, ¿verdad?, que el Espíritu Santo inicia en este momento gracias a la sangre de Cristo Jesús mientras que está en las aguas del bautismo. Pero una vez que viene a resucitar las aguas del bautismo, entonces la persona tiene por sí mismo la obligación, la responsabilidad de consagrarse totalmente. Y este es el pensamiento del apóstol Pablo. Porque la palabra santidad, ajesuní, es la palabra que viene a significar simplemente, ¿verdad?, ser santo. Y el pensamiento lo podemos ver más claro en la primera carta de Pedro, capítulo 1. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 13, el apóstol Pedro, note lo que dice. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os ha traído cuando Jesucristo sea manifiesto. Os traerá, cuando sea manifiesto. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este es el pensamiento. Solo que si lo pudiéramos reducir en una oración, sería lo siguiente: yo quiero que ustedes, hermanos en Corinto, vengan y se extiendan hacia un cumplimiento, acabar lo que el Espíritu Santo empezó en las aguas del bautismo. Yo quiero que ustedes vengan a acabar en su propia vida, pero en el temor de Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Ahorita hablamos un poco más de esto. Whenever we look at 2 Corinthians chapter 7 and verse 1,
it behooves us to be able to understand the lexicographer's perspective concerning the words that Paul, is using in this verse. Because the phrase once again, in 2 Corinthians chapter 7 and verse 1, the phrase, perfecting holiness in the fear of God. What did Paul mean by this? If we are to examine ourselves, we need to understand what Paul meant by perfecting holiness in the fear of God. So therefore, we go to the perspective of the lexicographers. Because these are people that can define the words for us, and therefore we can enter into the mind of Paul and be able to understand what he is communicating, not only to the members there at Corinth, but also to you and me. Remember, the members there at Corinth were people that were having multiple problems in their Christian life. And Paul finishes chapter 6 by letting them know that they have to let go of certain things within their life. And once he makes them understand this, and hopefully that they will assimilate this in their life, the Apostle Paul concludes in verse 1, letting them know that they have to perfect holiness in the fear of God. So therefore, the word perfecting is the Greek word epitelo. And this word is a Greek word that is composed by two words, epi and telo. And therefore, the definition that the lexicographers give us is that the person needs to strive to be able to reach the point where he will become holy. Now, I understand that we can come to this point, but yet we're still prone to sin. We can still fall. We can still be surprised by sin. But nonetheless, the Apostle Paul is making us aware of the fact that we need to strive to reach a completion where we will be perfect in our Christian life. Remember, you need to understand that whenever a person is baptized, that person, whenever he is baptized, according to 1 Corinthians chapter 6 and verse 11, there are several things that happen. And one of those things that happen is the consecration. And if the Holy Spirit consecrates the person, makes him holy, sets him apart, and therefore now he belongs to God, whether it's a him or her, he belongs to God. And from that point on, the Holy Spirit has commenced something that whenever we are raised from the waters of baptism, it now becomes my obligation to be able to strive to reach the point of holiness as my Father in heaven is holy. Let me take you to another passage where I believe makes it a lot clearer. It is found in 1 Peter chapter 1. In 1 Peter chapter 1 and verse 13, consider what the Apostle Peter writes. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and the rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourself to the former lust, as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. This is how the Apostle Peter explains it. And this is the same mentality that Paul is making us aware of the fact that we need to be holy because he who has called us is holy. So therefore, we need to perfect this. Just because we are baptized and come out of the water, it doesn't mean that we have already reached that perfection. We need to strive to reach that perfection within our life. And this is what Paul is making reference to to the members there at Corinthians. And this is the message for you and me this morning. Just because you are a Christian
doesn't mean that you are perfect, doesn't mean that you are holy. It means that you have just begun, but you still have work to do within yourself in order to reach the perfection that Paul is speaking of in the fear of God. Amen. So now we go to the word holiness, which the Apostle Paul uses there in 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. It is the word hagiosuni, and this word simply means to be holy, to be a person without wrinkles, a person without stains, a person that is without sin in their life before God. And this is what the Apostle Paul is making reference to. Now, the question is, can such a life be lived by a Christian? And the word is yes. If Jesus Christ came to this earth and lived the way that he lived, now you have to understand, and I know people say, well, you can't compare Jesus Christ to us because Jesus Christ is God. And I understand that. But Jesus Christ converted into the nature of a human. Do you understand that? He converted into a nature of a human. Philippians chapter 2 and verse 5 says that he became a bondservant. He took the nature of a human, and Satan knew that. That's why Satan tempted him in Matthew chapter 4. That's what Satan went after him, because he knew that he was human. And therefore, we notice that Jesus Christ, living in this state as a human, he was tempted in all form as we are tempted, and remained without sin. And you said, well, show me the scripture, brother. Well, I'm glad you asked that question. In Hebrews chapter 4 and verse 15, it makes reference to that fact. Hebrews chapter 4 and verse 15, it makes reference, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points, notice this, take note of this, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Can we reach that point? Yes. Will we sin? Most likely we will. But we can ask for forgiveness, and we can return to that point once again. But the more that we live in this situation, the more that we will let go of sin, and sin will not bother us in our life. This is what Galatians chapter 5 and verse 15 and following is making reference to. Well, this is what the Apostle Paul is making reference to. Okay? Entonces, para no confundir las cosas, hermanos, no estoy hablando aquí yo de una perfección, o más bien la Biblia no está hablando, el apóstol Pablo no está hablando aquí de una perfección de la cual en ocasiones hablamos. No malentiendan la perfección hacia la madurez sobre la perfección a una santidad. La perfección hacia la madurez, ese es otro tema. Un tema que empieza inmediatamente cuando la persona es levantada al agua del bautismo, sí. Pero el Espíritu Santo continúa trabajando en nuestras vidas con la palabra de Dios para poder llevarnos a una perfección. Esto es lo que habla Efesios capítulo 4 y versículo 12 y 13. Lo lleva a una perfección, a una madurez espiritual. Pablo no está hablando de esto aquí en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Está hablando de una perfección de ser santos ante Dios. No está hablando de una madurez espiritual, sino que ser santo delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se envuelve en este asunto? Bueno, para esto quiero yo que me sigan al libro de Colosenses. Porque los hermanos de Colosenses, si usted recuerda bien, tuvieron el mismo problema. Los hermanos en Colosa
tuvieron el mismo problema. Y miramos nosotros que estos hermanos, estas personas fueron bautizadas. El versículo 1 de Colosenses 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Noten, a los santos. ¿Cómo se convirtieron en santos? Cuando fueron consagrados en las aguas del bautismo. Pero eran santos, habían llegado a la perfección de ser santos en el temor de Dios. Pues no. Déjenme decirles por qué. Porque el apóstol Pablo acá les está amonestando en el capítulo 3. Y les está enseñando a ellos ciertas cosas. Porque aún todavía no habían llegado a la perfección de la santidad en el temor de Dios. Tienen que entender, hermanos, que los miembros de esta congregación no fueron instruidos por el apóstol Pablo. Pablo no fue a este lugar de Colosas. Pablo no estableció esta congregación. Pablo no pasó tiempo con ellos enseñándoles y confirmándoles como en otros lugares. Pablo no comunicó ningún don especial a ningún miembro de esta congregación. Lo que Pablo hizo fue destruir al predicador de ellos, a Epafras. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Y esto lo miramos nosotros en Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10. Entonces esta congregación tuvo problemas. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que posiblemente Epafras no vino a preparar bien la congregación, no vino a enseñar bien la congregación, de tal manera que la congregación no pudo llegar a su perfección en la santidad del temor de Dios. Y estoy solamente especulando porque la Biblia no nos enseña ningún versículo cuál realmente fue la causa. Pero la Biblia sí nos enseña que los miembros de esta congregación aún todavía no habían llegado en la perfección de la santidad en el temor de Dios. Y esto es notorio por lo que nos dice Colosenses capítulo 3. Y hay tres cosas que el apóstol Pablo les dice para que puedan ellos llegar a esa perfección. Número 1, les dice en el versículo 5: hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Le está hablando a cristianos. Y supuestamente se debe entender que el cristiano, ¿verdad?, cuando ya es convertido, debe de dejar de morir lo terrenal. Recuerde que cuando una persona es bautizada, los pecados son los que son borrados. Los pecados son los que son quitados. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros para el perdón de los pecados. Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice que cuando una persona es bautizada, que Dios ya no se va a acordar de sus pecados. Pero en ninguna parte en la Biblia usted va a leer y se va a dar cuenta de que los hábitos que el mundo ha criado en su vida fueron quitados. En ninguna parte. Esto es lo terrenal. Por ejemplo, viene una persona a visitar la iglesia, se ha dado cuenta de que su vida de borrachera, su vida de embriaguez, no es una vida saludable para él ni para su familia, anda buscando cambio en su vida y viene con esa intención, escucha el evangelio, le llega a su mente y a su corazón, él entiende perfectamente, obedece el evangelio, pasa para enfrente y dice: quiero ser bautizado. Y la persona es bautizada. Pero los deseos para el alcohol, si él es un alcohólico, no se le va a quitar eso. Si él es un alcohólico, no se le va a quitar los deseos del alcohol. Él puede salir de aquí bautizado y puede ya caer y emborracharse esa misma noche. De esto está hablando el apóstol Pablo. Fue consagrado,
fue consagrado, es una persona santa porque fue bautizado. La sangre de Cristo Jesús le vino a remar sus pecados, pero todavía no se ha perfeccionado en la santidad, en el temor de Dios. No se ha consagrado totalmente. A eso me refiero. Y muchos de nosotros, yo sé bien que no somos alcohólicos, yo sé bien que no tenemos quizás vicios, pero tenemos algunas cosas que son terrenales, que nos está impidiendo la consagración, que nos está impidiendo de que vengamos a perfeccionarnos en la santidad, en el temor de Dios. Y no hemos llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque lo terrenal en vosotros no ha muerto. No ha muerto. Y usted sabe bien a lo que me estoy refiriendo cuando digo las cosas terrenales. Usted sabe la diferencia en lo terrenal y lo espiritual. Solo que entonces uno tiene que trabajar para llegar a esa santidad. No perfección espiritual, sino que a esa santidad. Segundo, note lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo 8 dice, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. Ya está hablando de una actitud. Tiene que haber un cambio emocional en nosotros. Está hablando del enojo, la ira, etc. Tiene que haber un cambio. Ya no podemos ser la misma persona. Es que no puedo cambiar. Y tiene razón. Usted por sí mismo no va a cambiar, pero la palabra de Dios es lo que le va a ayudar para cambiar. Le va a transformar su mente, Romanos 12, 1 y 2. Le va a transformar su mente, le va a transformar su corazón, le va a transformar sus pensamientos. Y esta gente todavía no había dejado que la palabra de Dios abundase. Note lo que dice el versículo 16. Dejar que la palabra de Dios abunde en abundancia en tu mente, en tu corazón. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 1, ya dejar toda malicia, ya dejar todo, desear la leche espiritual, porque la leche espiritual, y no adulterada, se está refiriendo a la palabra del Señor, tiene que entrar en nuestra mente para que haya una transformación, un metamorfosis. Entonces Pablo le dice a esta gente, segundo, no solamente tienen que dejar lo terrenal, sino que también tiene que haber un cambio de actitud en ustedes. Tercero, dice el apóstol Pablo en el versículo 10, y revestidos del nuevo hombre. Ahora sí, aquí ya estamos hablando, ¿verdad?, de la santificación, de la obra santificadora. Porque hay muchos cristianos que han sido consagrados, han sido puestos como santos ante Dios, pero resisten al Espíritu Santo continuamente. ¿Entendemos eso? Hay resistencia. El Espíritu Santo está listo para poder trabajar interiormente con el nuevo hombre, para poder llevarlo a una persona madura. Pero hay resistencia. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo, empezamos del 19, dice, no apaguéis al Espíritu. Pregúntele al texto, ¿cómo se apaga el Espíritu? No menospreciáis las profecías. Entonces, miramos que el apóstol Pablo está hablando precisamente de esto. Uno puede decir que es cristiano, pero el espíritu está bien apagado. ¿Por qué? Porque no ha dejado, porque no ha puesto a muerte lo terrenal, porque no ha cambiado la actitud. Todo esto viene a ahogar al espíritu. Es la lucha que Pablo dice en Gálatas 5:15 en adelante. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y por lo tanto, la perfección en santidad, en temor de Dios, no puede efectuarse en nuestra vida. Por lo que ahí están las tres cosas que el apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, a estas personas. Whenever we talk about the holiness, perfecting holiness in the fear of God,
Let me make it very clear that I am not making reference to the sanctification work of the Holy Spirit. I'm not talking about that. We have already seen that numerous of times within the scriptures, that the Bible speaks that there is supposed to be a sanctification within ourselves. And this is when the Holy Spirit works within us through the Word, taking us to a mature Christian. Ephesians chapter 4 and verse 11 and 12 speaks of that. We notice that the Bible speaks of that, but 2 Corinthians chapter 7 verse 1 is not making reference to that. The Apostle Paul is not making reference to that. He is making reference to the point where the person is consecrated, and then he begins to become holy, in the sense that he is now dealing with the situations that he used to deal with, and now he is getting away from them slowly but surely, to the point where he is perfecting holiness in the fear of God. Let me give you an example. Let's say, for example, an alcoholic comes to our congregation and he sits in one of our pews. He listens to the message. The message comes to his mind, to his heart, and he comes with the desire to change because he has had enough. It is making a wreck out of his life. It is creating havoc within his family, within his friends. He wants to change for the better. And therefore, whenever the invitation is extended, he comes forward, he is baptized. At that point, all his sins are taken away. But his desire for alcohol is not. Whenever he raises from the waters of baptism, he will still be an alcoholic, because he hasn't done nothing to counteract that desire within his life. He might be baptized this morning, he might walk out of those doors, and soon he might go again and his body will desire alcohol, and he might be drunk by this afternoon. He might be drunk, because alcohol is a strong vice. Now, he was consecrated, he was made a saint, because the Bible speaks of that, but yet he hasn't worked to the point where he has perfected his sainthood in the fear of God. Amen. And that's what Paul is making reference to. And this problem, we see it within the congregation of Colossae. When you turn your Bibles to the book of Colossians chapter 3, you will notice there that it is making reference, the Apostle Paul is making reference to a congregation that was going through the similar situation. Not only do we have the congregation at Corinth, but the congregation in Colossae. Now, there's many reasons why, and I'm not here to talk about those reasons, to study those reasons. But I believe, and I'm speculating, that the preacher there, Epaphras, was a man that received instruction from the Apostle Paul, Acts chapter 19, verse 9 and 10. And maybe he did not teach the whole counsel of God to this congregation. Maybe there were still some things lacking, and there were problems. I don't know. I'm speculating. I'm not saying that this is Bible. I'm speculating. But what I am saying, that what is Bible, is the fact that this congregation had problems. They were not perfecting holiness in the fear of God. And you can see that in chapter 3 and following. They were having problems. These were people that were saints. Colossians chapter 1 and verse 2. So therefore the Apostle Paul gives them 3 things that they need to consider in order to change that and to start perfecting holiness in the fear of God. Number 1, he makes reference to in verse 5. He says, therefore put to death your members which are on the earth. In other words, let go of whatever the earth has given you. We call those habits. Okay? Whenever a person is baptized, his sins are forgiven, but your habits are not dealt with. That's something you and I have to deal with.
the habits in our life. And we have to deal with that. And some of us, we are governed, we are directed by our habits. And it's very difficult to change them. But it needs to be changed. If we're Christian, something's got to change. If we don't change, remember, in Galatians chapter 5, verse 15 says that there's a war between our flesh and spirit. The Spirit wants to help us to be able to be something different within our life. But our body says, no. You're fine the way you are. You keep on doing the things you are. And therefore, there is a battle. So that is something that I have to deal with. That is something that I have to work on. The change in my life. So those things are not taken away by baptism. Those things are not dealt with in our life. You and I have the responsibility of dealing with those things that the world has given us, and we need to dispose of them. And sometimes whenever we dispose of them, yes, it will hurt us. It will hurt us. But what do we love most, God or the world? If you love the world, then you continue living. You can call yourself a Christian. But if somebody sees you, you're not going to demonstrate the character of a Christian. Second, the Apostle Paul says in verse 8, notice what he says in verse 8, Colossians chapter 3 and verse 8, but now you yourselves are to put off all these things. And he goes to talk about anger, wrath. He's talking about a change of attitude. Your attitude has to change. You cannot be the same person. You're now the temple of God. You now belong to God. Your thoughts have to be spiritual. Your words have to be words of edification, and on goes the list. There has to be a change of attitude. You cannot get angry. You cannot get mad. Your purpose in life is to help people. First of all, to help yourself, but then to help people to be able to reach Christ. For them to see in you Christ. That's the whole purpose. And third, because of time is flying, in verse 10, notice what it says. Colossians chapter 3 verse 10, and have put on the new man who is renewed in knowledge. Now here, we're talking about the sanctification, the work of sanctification. Whenever we take care of this, what we're studying, then the work of sanctification is going to become easy. Because the Holy Spirit is not going to have any resistance. While we are dealing with it and struggling, I fear that some Christians resist the Holy Spirit. And look at 1 Thessalonians chapter 5 and verse 19 and following. They resist the Holy Spirit. They turn off the Holy Spirit. How? By letting the carnal, by letting the worldly things live in their life. And by not changing their attitude. So Paul says there has to be a renewal of the inner man. Now those are just some of the things that the book of Colossians speaks of. And I settled them to you rapidly because of time. But as we come to a close this morning of our lesson, it says examine. Examine yourself to see if you are perfecting holiness in the fear of God. And my question to me and to you is, are you doing this? Are we doing this? Or are we playing church? Al llegar a la conclusión de este tema, hermanos, mi pregunta a usted y también a mí, ¿verdad? Que nos examinemos. ¿Está usted perfeccionando la santidad en el temor de Dios? ¿O simplemente nomás está jugando iglesia? ¿Ha notado una diferencia en su vida? Este año tiene 12 meses, ya vamos a acabar. ¿Qué cambios y diferencia se ha visto en su vida? ¿Qué cambios
se ha visto en su vida? Pues estoy viniendo a la iglesia un poquito más. Un domingo que vino más de anteriormente. ¿Qué cambios ha visto en su vida? Ahora, si no ha visto ningún cambio, mi pregunta a usted, ¿se estará perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios? La decisión es de usted. Espero que esta mañana la palabra del Señor se haya entendido perfectamente y que nos ayude en nuestra vida. Esta mañana, si acaso hay alguien que quiera arreglar cuentas con Dios, le invitamos para que lo haga notorio. Uno de nuestros ancianos orará por la situación. Si entre nosotros se encuentra persona o personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús, ya entienden perfectamente lo que tienen que hacer y están listos para hacerlo, estamos listos para ayudarles. El agua está preparada, el hermano que va a ir a los cantos está preparado, todo está listo. Pero si aún todavía no entiende y quiere más estudios, estamos listos para hacerlo. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos que nos ponemos de pie en un canto de invitación. Número 156. 156. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. La amarga copa del dolor, Jesús fue tu bebida, y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Borradas ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará
el nombre